Muy buenas tardes. Como ya mi compañera Kelly mencionó, mi nombre es David Baez. Soy asesor de Economía Naranja en el CPTT, dígase Centro de Prototipado y Transferencias Tecnológicas en Economía Naranja y Artesanías. ¿Quiénes somos? Nuestra visión es generar un espacio de colaboración e innovación para los artistas, diseñadores y artesanos que puedan dar vida a sus ideas y proyectos. En este centro se brindan asesorías, herramientas, tecnologías y recursos para el diseño y crear y perfeccionar prototipos con el objetivo de transformar ideas en realidades tangibles. Nuestra visión es ser un catalizador de la innovación y el emprendimiento de la economía naranja en la República Dominicana. Se consolidará como un punto de encuentro entre los diseñadores, fabricantes y potenciales inversores, un punto de encuentro estratégico. Objetivo. El objetivo principal es fomentar la creatividad y la experimentación conjunto con el aprendizaje continuo. Un segundito. Acá, ok. Queremos promover el intercambio de conocimientos y la colaboración entre profesionales de diversas disciplinas a fin de impulsar el crecimiento de las industrias creativas y artesanales. Nuestros valores son la creatividad, innovación, calidad, colaboración y sostenibilidad. Buscamos inicialmente prototipar, luego de ello inspirar, investigar, crear, iluminar, preparar y fortalecer e impulsar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sí, Yokaira. Yokaira tiene la mano levantada, puede hablar. Tienes el micrófono cerrado. Al Bueno, parecer, Yokaira David tiene problemas con el audio. sí, al parecer sí. Continuamos. Trata de ver si lo puedes solucionar desconectándote y conectándote nuevamente. Nuestros servicios son capacitaciones, asistencia técnica, acompañamiento en el desarrollo de prototipos, diseño digital 3D, al igual que impresión de prototipos 3D y generar un espacio de taller creativo. Descripción de servicios. Espacio de trabajo. Es sencillamente un espacio donde se tengan las herramientas y los equipos necesarios para llevar a cabo los prototipos, sin importar el tipo de prototipo que sea. Programa de capacitaciones. Son programas donde se aprenden nuevas habilidades para generar prototipos. Asistencia técnica. Brindamos asistencia para dar seguimiento ya a la elaboración y corrección de prototipos, la información que estos arrojan una vez creado y lanzado al mercado como prototipo, no como producto terminado. Sectores creativos en los cuales el CPTT está involucrado son las artes visuales, artes escénicas, espectáculos, turismo, diseño, arquitectura, videojuegos, moda, contenidos interactivos, agencias de noticias, desarrollos de software de contenido, cine, artesanía, joyería, industria gráfica, radio y televisión. El equipo humano que forma este departamento como directora se encuentra la licenciada Sandra Olaya, que tiene un magíster en estudios políticos internacionales. Su moderadora, la primera persona que habló, que es la coordinadora administrativa, la licenciada Kelly Acosta, contable, y quien les habla, el asesor empresarial de Economía Naranja y Artesanías, el arquitecto David Báez. Nuestros aliados estratégicos
son Onda, los encargados de impartir esta capacitación el día de hoy. Fundación de Corazón a Corazón Dominicana, Bomana, Fundarte, la UCE, Casa Italia y el Ministerio de Industria y Comercio. Gestión de relacionamiento, la Antica Media, DGCine, am, Dirección General de Cultura, Senadarte, y participamos en las convocatorias del UNESCO en el 2023. A continuación, le dejo con mi compañera Kelly. Muchas gracias, David. Yo creo que ya todos pudieron escuchar de primera mano qué es el Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica. Gray, ¿tienes alguna pregunta? Sí, no sé si simplemente fue la descripción de esa institución o en realidad él estaba describiendo de qué se trata lo que van a impartir hoy, porque veo que es mucho más amplio de lo que en realidad anunció la onda. Si lo hubiesen Sí. anunciado de una manera más No, amplia. no, mira, querida Grey, seguro entraste después de que yo estaba dando la explicación, porque cuando iniciamos de esta capacitación, expliqué en primer momento que iba a haber tres momentos grandes. El primero era explicar qué es el centro de prototipado para que ustedes lo conozcan. Eso fue lo que hizo nuestro asesor en transferencia tecnológica y economía naranja, el arquitecto David Baez, que es justo lo que acabas de escuchar. Ahora vamos para el segundo momento y después el tercer momento. Entonces, bienvenida, Gray. Qué bueno que tenías esta inquietud. Como decía nuestro arquitecto David, el Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica es un espacio creado en conjunto es una red nacional de centros impulsada por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, en alianza con las universidades a nivel país y con diferentes instituciones. Nuestro centro situado aquí en la Universidad Central del Este, está enfocado en economía naranja y artesanías. Y tenemos de nuestro aliado de primera mano a la Oficina Nacional de Derechos de Autor, ONDA. Entonces, por eso siempre van a ver que en todas nuestras capacitaciones vamos a estar estos tres logos en todos nuestros artes. Es importante resaltar que todo lo que nosotros hacemos en el centro es gratuito y es enfocado al sector de la economía naranja, las artesanías, el sector industrias creativas, o sea, esto es por y para ustedes. Nuestros servicios es a nivel nacional, aunque estamos ubicados en San Pedro de Macorís, nuestros servicios es para todo el país. Entonces, si alguno de ustedes desea venir de manera presencial, puede hacerlo. Es más difícil para nosotros, pues, ir a los diferentes lugares, pero sí podemos atenderlos de manera virtual. Nos pueden decir, mira, necesito una asesoría, necesito una asistencia técnica, auxilio, ayuda, necesito ayuda con tal tema y con mucho gusto nosotros haremos todo este proceso. De igual manera, tenemos a nuestros aliados de la Oficina Nacional de Derechos de Autor ONDA, que también nos ayudan no solo con las capacitaciones, sino también con asistencias técnicas y para eso, si alguno en algún momento necesita una, primero pasa por nuestro lado, nosotros vemos si podemos ayudarle en todo el proceso o al final tenemos que remitirlos directamente a Onda. Entonces, creo que eso ya te aclaró un poco la duda, Gray. Claro que sí, porque de hecho conozco muchas personas que han inventado videojuegos, conozco arquitectos de diferentes áreas, entonces quería asegurarme de que hoy solamente se fuera a hablar sobre el derecho de autor en la industria de la Sí, música. hoy vamos a hablar justamente de eso. Y cuando ustedes tienen otros con temas referentes, por ejemplo, a los diseñadores de videojuegos, ustedes lo anuncian en alguna página o algo Exacto, así. lo anunciamos así tal cual como se hizo el anuncio que les aparecía en Facebook, en Instagram, lo mandamos a toda nuestra base de datos, lo mandamos a todos nuestros clientes, el que conoce a alguien lo invita, así como tú, que te puede llegar ya después la información. Yo les voy a mandar
También ayer se les mandó el correo en donde estaba este link, el link del día de hoy, pero también el link del WhatsApp en donde manejamos todas las capacitaciones del centro de prototipado. Entonces yo los invito también que se unan ahí. Ese link lo pueden compartir con alguien del sector creativo, es totalmente abierto y ustedes por ahí se pueden enterar de todas las capacitaciones que hacemos, virtuales, presenciales y de forma gratuita. Todas son gratuitas. Ok, gracias. Con gusto, Gray. Entonces, siguiendo, voy a mi sección 2 de anuncios. Número 2, esta capacitación tendrá un certificado de participación. Es importante, muy importante, por favor, que al finalizar la sesión diligencie correctamente sus datos dentro del formulario que yo les voy a mandar de capacitación. ¿Por qué? Porque si usted diligenció ahí mal su nombre, su cédula, entonces su certificado va a quedar mal. Así que les agradecemos que lo diligencien correctamente, que escriban bien todo su nombre. Si usted quiere que su certificado diga Kelita la más bonita, pues entonces lo pondrá así, pero entiendo que quiere que diga Kelly Marcela Costa Murcia, como es mi nombre, ¿verdad? Y ponen correctamente la cédula. Es la única forma que tenemos para validar la información, tanto de los que se inscribieron, que son todos ustedes que se inscribieron en primer momento, hasta el finalizar la capacitación, validar que todos los datos estén correctos. Si llega a estar incorrecto alguno de los datos, yo no puedo volver a reprocesar ese certificado que haya sido ya elaborado, porque eso nos toma un tiempo elaborar, no el arte, sino el enviárselos a cada uno de ustedes de manera individual para que cada uno de ustedes lo tengan. Por eso les agradezco que al finalizar entonces la sesión, que les mande el formulario de satisfacción, de evaluación de la capacitación, que ustedes digan excelente, hagan más capacitaciones, entonces que quede correctamente su nombre y su cédula y su correo electrónico, porque ahí es donde se va a remitir. Yokaira, tienes la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta, Sí, Yokaira? ahora sí me Ah, escuchan. sí, te escuchamos, Yokaira. Eh, sí, no, ya tú respondiste la mía, que era que por dónde era que van a mandar los certificados, dijiste por el correo. Sí, Hasta al la correo fecha. electrónico. Exacto, al correo. Y Muy bien. esta capacitación nada más dura un solo día. Sí, termina hoy. Es solo hoy y ya. Ujú. Gracias. Por eso es un certificado de participación. El centro hace diferentes programas y hace programas que llevan más horas. Si lleva más horas, es un certificado de formación. Si lleva 2 horas o 1 hora, es un certificado de participación, para que lo tengan claro. ¿Listo? Ok, ya. Vamos, vamos, que se nos está yendo el tiempo. Muy bien. Vamos a nuestro tercer y más importante punto de la agenda del día de hoy y es nuestra capacitación en derechos de autor en la industria musical. Entonces, les quiero dar primero la bienvenida. Le quiero dar primero la bienvenida. Creo que se salió. ¿Dónde está? Wilkis, ¿te saliste? Ay, no veo a Wilkis. Parece que se salió. Wilkis es mi mano derecha en la Oficina Nacional de Derechos de Autor y yo digo mi mano derecha porque aunque hay más personas, es a él al que yo le digo, Wilkis, mira, necesito una capacitación para el sector musical. Entonces él es el que me ayuda a organizarla en la Oficina Nacional de Derechos de Autor, pero por el momento creo que tuvo que entrar a otra reunión. Sin embargo, tenemos a nuestra facilitadora en el día de hoy que se las voy a presentar. Nuestra facilitadora, su nombre es Meribel Moreta Santana. Ella es abogada especialista en propiedad intelectual, derecho de entretenimiento, fashion law y arbitraje. Meribel realizó sus estudios de propiedad intelectual en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es magíster en resolución alternativa de conflictos de la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico. Estudió también un diplomado en sociedades en gestión colectiva
en la UAS y ha estudiado diversos cursos ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, tales como el Programa de Formación de Formadores de la Oficina Nacional de Derechos de Autor con la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI. Actualmente se encuentra finalizando la maestría de Derecho de la Moda en el Spain Fashion Law Institute. Es socia directora de la Oficina de Abogados Esfera Legal, a su vez es asesora de la Oficina Nacional de Derecho de Autor en Onda y es asesora de editoras musicales, productores y cantautores. Maribel ha colaborado con organismos nacionales e internacionales como Directora Nacional de Derecho de Autor en la República de Argentina, también en la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual ONAPI, en el Centro de Mediación Familiar del Poder Judicial, en la Casa Comunitaria de Justicia y en el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Ella se ha desempeñado como facilitadora en el área de propiedad intelectual y ha coordinado seminarios formativos para ONDA. Sus artículos sobre propiedad intelectual han sido publicados en revistas nacionales e internacionales como la revista española Flis Moda y El Derecho al Día. Realiza una labor constante de divulgación como comunicadora de temas sobre propiedad intelectual, tanto en la televisión de la República Dominicana en el programa Enfoque. Como ustedes ven, nuestra facilitadora del día de hoy tiene gran experiencia y expertise en el área. Con ustedes ya les dejo todo el paso a nuestra querida facilitadora Maribel Moreta. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar acá en el día de hoy para hablar de un tema que me apasiona, que es la propiedad intelectual. Haciendo un disclaimer, porque se dijo como directora de la Dirección Nacional de Argentina en Derecho de Autor y que colaboré con la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Como esto está grabado, no voy a pensar que llegué a ser directora de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Argentina. Colaboré con ella cuando estaba allá estudiando. Nada, para mí es un placer estar aquí. Voy a ver si puedo compartir la presentación. ¿Tengo oportunidad de Sí, compartir la presentación? Maribel, ya puedes compartirse. Ok, deja ver. A ver si me deja. Entonces, ok. No sé si los estudiantes que están aquí tienen conocimiento sobre derecho de autor. Tampoco conozco qué tanto están involucrados con la industria de la música, si son cantantes o estudiantes que tienen algún tipo de relación con la industria. Por lo tanto, he hecho una presentación para todo público. La ley Maribel, sí. Mira, te voy a decir aproximadamente el 85% que está conectado es músico, autor, cantautor o compositor. excelente. Y la otra parte ya es derecho, ya están vinculados hacia el derecho. Ok, ok. El derecho de autor es un derecho que es bajo el convenio, tiene convenios internacionales, la República Dominicana está adscrito a él. Es un derecho que nace del momento en que el autor crea la idea y el momento en que la crea, la plasma en un lugar tangible. ¿Qué significa eso? Que a diferencia, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a escuchar sobre los nombres comerciales, sobre las marcas, lo que se trabaja en ONAPI, que es otra institución, que es otra legislación, que es la legislación de propiedad industrial. Por ejemplo, cuando vemos que uno solicita un nombre comercial o solicita una marca, por ejemplo, cuando yo se la solicito a ONAPI, yo tengo que esperar que ONAPI me otorgue ese registro. En derecho de autor, cuando tú vas a la Oficina Nacional de Derecho de Autor, la ley me dice que yo tengo el derecho del momento en que yo creo la obra y la plasmo en un momento tangible, no cuando yo voy a la Oficina de Derecho de Autor a solicitar el registro. ¿Por qué? Porque el registro es declarativo. El registro me da una presunción de que yo soy el autor, me da una presunción de derecho y me da una fecha cierta. Por lo tanto, el derecho yo no lo adquiero al momento del registro, sino que yo lo adquiero al momento de que creo la obra y la plasmo. Lo que pasa es que el registro me va a dar, como se dice, presunción de derecho. Un ejemplo de esto es como cuando yo tengo un hijo, yo sé que ese es mi hijo, pero para yo demostrar a la sociedad, para hacer cualquier trámite legal, yo necesito esa acta de nacimiento, me la van a exigir en todas las instituciones para yo poder demostrar que ese es mi hijo. Si no voy a tener, porque no puedo estar haciendo una prueba de ADN cada vez que quiera demostrar que es mi hijo. Entonces se declara a ese hijo y hay una presunción de que ese hijo, o sea, es una presunción de que yo declaré de manera real que ese es mi hijo. Para poderme decir que ese no es mi hijo, yo tengo que ir a un tribunal, pedir una prueba de ADN y demostrar que no es mi hijo o un tercero hacerlo. Entonces,
De eso se trata el derecho de autor, de que yo tengo el derecho en el momento que yo creo la obra y que para desmontarme de esa presunción de derecho, al yo declarar la obra, tú vas a tener que demostrarme que yo no soy el autor. Entonces, para que tengan la idea clara, el derecho de autor nace desde el momento en que el autor crea la obra y el registro es declarativo de derecho. Tenemos en República Dominicana que estamos adscritos como país en el convenio de Berna. ¿Qué permite esto? O sea, ¿qué beneficio le da al autor dominicano que República Dominicana pertenezca al convenio de Berna? Bueno, esto le permite que si yo creo una obra, todos los países que están adscritos al convenio de Berna, que son más de 170, 180 y pico de países que están adscritos al convenio de Berna, en todos los países yo tengo mi derecho de autor dentro del convenio. O sea, yo, por ejemplo, si creé algo, yo puedo, por eso que ustedes ven que en un país que está dentro del convenio hay un autor y yo puedo demandar mi protección de derechos porque todos los países que están adscritos al convenio, pues entonces deben de protegerse los derechos entre sí sobre el derecho de autor. También existe los tratados de la OMPI. ¿Qué es la OMPI? Es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene su sede en Suiza, en Ginebra, y ella es la que tiene el contacto directo con las oficinas nacionales de derecho de autor de cada país y las oficinas de propiedad industrial también de cada país. Ahí se crean convenios, acuerdos en que los países pueden llegar para que todos los nacionales de esos países tengan el alcance de protección que hayan llegado en esos acuerdos y convenios. El derecho de autor es un derecho que la Constitución Perdón, Dominicana... Ajá. Maribel, una pregunta. ¿Tú estás mostrándonos alguna diapositiva? Sí, ¿no se está viendo? No la vemos. ¿Alguno Ay, la qué ve? mal. ¿Y por qué a mí me parece que sí? No la ve, pero yo le di a No. compartir. Dale nuevamente, a ver. Déjame ir a Zoom. A ver, ¿qué es lo que pasa? Compartir pantalla. Me va a decir cuándo lo dejan de ver, entonces. Ok. ¿La ve? Ahora está cargando. ¿La ven? Ahora sí. Ahora todos la Ok. vemos, ¿verdad? Sí, todos la vemos. Ok. La Constitución Dominicana, el derecho de autor es un derecho muy importante porque está previsto en la Constitución de la República Dominicana, por lo tanto es un derecho fundamental, es un derecho que la Constitución le reviste como un derecho fundamental y se encuentra en esa protección. La Ley 6500 sobre derecho de autor, a pesar que es del año 2000, es una de las leyes más que el legislador previó mucha protección para el autor debido a que tiene una terminación que dice que tiene protección ese derecho por todo medio conocido o por conocerse. ¿Qué significa eso? Que cualquier cosa creada en el momento que se hizo la ley 2000, pero también estamos hablando, por ejemplo, de que yo tengo derecho en cualquier aplicación que creen nueva. Ah, que eso no estaba, por ejemplo, un medio conocido por conocerse, inteligencia artificial, metaverso. No es que está regulada algunas situaciones de la inteligencia artificial, pero si bien es cierto, hay un derecho de protección del autor porque estaba con esa palabra de todo medio conocido por conocerse. Entonces, no sé, aunque no se conociera en el momento, la ley previó eso, de que aunque no se conociera en el momento los medios en que se pudiera ver una obra con una infracción en derecho de autor, iba a tener el alcance de la ley de derecho de autor. Entonces, esa ley de derecho de autor, si yo quisiera hacer cualquier tipo de demanda por alguna infracción, yo me puedo ir por la vía civil, o yo me puedo ir por la vía penal, o yo puedo ir por la vía administrativa. O sea que tiene varias vías en las cuales usted pudiera accionar en contra de un tercero cualquier infracción que usted entienda que le han hecho a su derecho, como derecho de autor. Hablamos de el derecho de autor es el derecho que protege al autor, al creador, que ha creado una obra, que la cual para que considere protección bajo la ley de derecho de autor, tiene que cumplir con la originalidad. O sea, yo no puedo decir que me van a proteger una obra que no es original ni creativa porque
una de las condiciones que establece la ley es que esa obra debe ser original. Por eso es que para que sea autor debe ser una persona física. Ya una persona como una empresa o una persona jurídica puede tener la titularidad de derecho, que es diferente al autor en sí. O sea, una cosa es que yo soy el autor como persona física, pero hay que ver quién es el titular del derecho en el momento. La diferencia es que el autor es quien crea la obra, pero el titular del derecho es el quien posee los derechos en ese justo momento. Por ejemplo, en el mundo de la música, yo puedo ser el autor y el titular del derecho, pero haberle cedido mis derechos a una editora musical o a un sello discográfico o a cualquier tercero, yo le haya cedido mi derecho. Entonces, aunque yo soy el autor, tal vez yo no soy completamente el titular del derecho de esa obra. Entonces, por eso es que cuando uno va a hacer cualquier negociación, transacción a nivel comercial como autor, tú debes de asegurarte que tú estás tratando no solamente con el autor, sino que también estás tratando con el titular del derecho, porque puede ser, como les digo, que ya el autor no sea en ese momento el titular de los derechos. ¿Quién puede ser creador de una obra protegida por derecho de autor? Las personas físicas. Esas son las personas que crean los derechos, porque el humano es que tiene la originalidad de crear. Hay mucho debate de si la inteligencia artificial se puede considerar como creador de derecho, pero yo entiendo que hasta que no se defina en legislaciones establecidas a nivel mundial, lo que se está viendo es por qué, o sea, qué tanto la inteligencia artificial entrenó con obras para que llegara a generar otra obra, y si entrenó con obras que estaban protegidas por derecho de autor y se violaron derechos. Entonces, en eso, esos son los temas y las preguntas que se tienen a nivel internacional sobre, para poder determinar qué se va a hacer con ese tema. Mientras tanto, quien es el autor es una persona física. En el tema musical, hay una diferencia de cuando es composición y cuando es máster. Composición es la obra musical, la cual el autor ha creado la letra y ha creado la melodía de esa canción. Y el máster ya es cuando el fonograma, que tú masterizas, o sea, el fonograma de esa canción. Entonces ya ahí son diferentes tipos de derechos. Cuando es la composición, yo tengo los derechos de autor. Cuando es el máster como el fonograma, yo tengo los derechos conexos. ¿Quiénes se encuentran dentro de los derechos conexos? Se encuentra el productor del fonograma, se encuentra el artista, intérprete o ejecutante, y se encuentra el artista, intérprete o ejecutante y el productor del fonograma, se encuentran ahí. Entonces, dentro de los derechos conexos del máster. Los conceptos básicos es que está el autor y compositor, que es que ha compuesto la letra y o la melodía. Puede existir una obra musical con letra o sin letra, perfectamente, y puede tener protección de derecho de autor. Y el máster es la fijación de la obra musical en un fonograma. Aquí le tengo una presentación para que entiendan que de una composición pueden surgir 2 máster, 3 másters diferentes. O sea, cuando yo voy a buscar un licenciamiento, tal vez como yo como autor, yo tengo más posibilidades, yo que autor que hice la composición de la música y de la letra, tengo más posibilidades de tener más oportunidades de otorgar licenciamientos que el mismo productor fonográfico que tiene un máster. ¿Por qué? Porque yo como compositor te puedo otorgar derechos para que ese máster tú lo realices, que tú tengas el artista, el intérprete, el ejecutante y crees el máster de una versión de música. Y viene entonces otra persona y me dice que yo te puedo dar una licencia para que tú lo crees en otra versión. Entonces ya ahí yo voy a estar recibiendo dinero de ambas versiones, siempre y cuando no exista un contrato con una de las partes que me prohíba a mí como me dé una exclusividad con esa parte, o me prohíba rematerializar esos máster. O sea, siempre y cuando hay que siempre ver los contratos. O sea, cada vez que usted le vaya a exigir a solicitar una licencia a un compositor, hay que ver que él no tenga prohibiciones de otorgar ese tipo de licenciamiento, o que él tenga total derecho de poderlo hacer, porque, por ejemplo, si le otorgó los derechos a una editora musical de que fuera que tomara la decisión, o al revés, si se acerca a una editora musical y el compositor
Digo, estoy hablando de estos temas porque me dijeron que hay mucho de la industria de la música, o sea que van a entender lo que les estoy conversando. Si la editora musical, por ejemplo, tiene el contrato con el autor, hay que ver qué dice ese contrato. Si dice que la editora puede solamente con la decisión de ella dar la autorización para un licenciamiento, o si dice el contrato que debe de ser la editora, pero pidiéndole autorización al autor. O sea, siempre hay que ver los contratos para ver quiénes tienen los derechos para otorgar licenciamientos. Vamos a ver estos dos martes de una composición. No sé si se está escuchando, pero son dos versiones. Son dos versiones diferentes de A Mi Manera. Entonces ahí el compositor fue el que más ganó, porque hubieron dos productores fonográficos para una misma composición y entonces él recibía sus regalías como compositor en las diferentes producciones musicales. Entonces, en la industria musical se ve el productor fonográfico, el productor musical, el editor musical, el sello discográfico, un nuevo modelo, no tan nuevo, pero que existe, el administrador de publishing y el manager. ¿Cuáles son sus funciones? El productor fonográfico es el que establece la ley. No es para la ley, el productor fonográfico no es el que fue el facilitador creando una canción o máster, sino no es que fue el facilitador en el momento de que poniendo un instrumento, sino fue el que facilitó el máster. Fue el que hizo la inversión, fue el que facilitó que ese máster saliera. O sea, fue el que tuvo la responsabilidad del máster. Ese es el productor fonográfico para la ley. El productor musical puede ser que el productor fonográfico lo haya contratado para que pueda realizar el máster. Y no está ahí, pero la arreglista musical, que ya hay una entidad, una sociedad colectiva para arreglista musical en República Dominicana, el arreglista musical es quien crea una obra derivada. O sea, la ley lo ve como una obra derivada, los arreglos musicales, pero tiene derecho de autor como obra derivada. A los arreglistas musicales que crearon arreglos musicales originales, que eso es lo que protege la ley. El editor musical es la editora musical. Son los que se encargan con los compositores de poderle administrar, cobrar las regalías musicales y todos los servicios que otorga una editora musical. El sello discográfico, ahí tiene los artistas, intérpretes o ejecutantes, y hay muchas veces que también el sello discográfico, cuando son cantautores, hacen todo, o sea, aparte de la parte de interpretación de recolectar, también recolectan los derechos de autor. La administradora de publishing es cuando ya tenemos, son muchísimas administradoras de publishing, pero ¿qué pasa con la diferencia entre una administradora de publishing y una editora musical? Bueno, que la administradora de publishing ya va a ser no una sesión de derechos, sino una administración de los mismos. Yo siempre comparo las sesiones que, por ejemplo, yo tengo esta botellita de agua, la ley me establece como que yo puedo hacer las sesiones de mis derechos, si es de manera exclusiva o no exclusiva, y cuando yo te entrego, yo tengo mi botellita, y si yo te cedo mi derecho, yo te estoy cediendo mi botellita y yo me estoy quedando sin mi botellita, a menos que fue de forma no exclusiva o a menos que fuera una negociación diferente, pero normalmente yo te estoy entregando mi botellita. Pero cuando yo tengo un licenciamiento de uso o de administración también de los publishing, que son las regalías musicales, yo te estoy administrando, pero yo no te estoy entregando mi botellita. Tú me estás administrando la botellita para cobrarme la regalía, pero tú tienes una función menor, por eso las administradoras de publishing hacen menos, tienen menos responsabilidades y dan menos servicios de lo que dan las editoras musicales porque son administradoras solamente. Y está el manager, que el manager es quien toma a veces las mejores decisiones, tiene las relaciones para ese compositor o para ese artista. Lo que hay que tener en cuenta, como yo siempre digo, es que el autor, el artista, el intérprete, ¿de dónde saca el dinero? Es de las regalías. Entonces, cuando usted esté haciendo un contrato con tema de regalías, usted tiene que analizar muy bien el porcentaje que usted le está dando a esas editoras, a ese manager, a ese representante. ¿Por qué? Porque si yo le voy dando porcentajes a todo, ¿con qué me estoy quedando yo?
o con qué me estoy quedando para yo negociar, tener una buena negociación. Entonces, a veces damos porcentajes muy altos en las negociaciones y nos quedamos sin porcentaje casi para poder adquirir algún beneficio que estemos buscando. Perdón, Maribel. Tenemos una pregunta de Samir Andrés de Pudiéramos Sena. dejarlo hasta el final para que me hagan Bueno, sesión de sí, preguntas, porque así me Samir y pierdo. los demás, si quieren escriban sus preguntas al chat para que Maribel las vaya viendo y las respondemos al final. Exacto, porque después me pierdo la Sí, línea. está bien. ¿A quiénes pertenecen los derechos de la obra? La ley 500 sobre los productores de fonograma, ahí lo dice tal cual, como te lo dice la ley. La persona natural o jurídica, porque el productor fonograma, que es un derecho conexo, sí puede ser una persona jurídica, como esos sellos discográficos, por ejemplo, que vemos que son los dueños como productor de fonograma, que toma iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos, de una ejecución, una interpretación u otros sonidos o representaciones de sonido. Los contratos de cesión de derechos conexos y las licencias de uso. Es muy importante que cuando ustedes vayan a firmar un contrato, esté un abogado que analice que no vaya a ser violatorio a la ley 6500. Y le voy a explicar por qué. Porque la ley estableció los tipos de contrato, algunos tipos de contrato, y la ley establece que hay cláusulas que son nulas de pleno derecho. Yo sé que ustedes no son abogados, cuando la ley establece que esa figura de que son nulas de pleno derecho, es que a pesar de que se negocien ahí, no, la ley dice que es nulo, aunque usted lo haya puesto en el contrato. O sea, eso significa que tal vez usted piensa, ay, mi contrato dice tal cláusula, pero usted no sabe si la ley decía que aunque dijera esa cláusula, eso es nulo. Y tal vez usted negoció pensando en el que sí tiene esa cláusula. Pero si hay un conflicto y se tiene que terminar el contrato, pues entonces la ley había establecido que era nulo. Entonces, ¿qué también tiene el tema de la ley? Que la ley establece que si no se negoció en el contrato, te tiene que ir por lo que estableció la ley. Entonces, hay que saber y poner todo lo que usted quiere condicionar, porque tal vez dependiendo de qué parte usted esté dentro de la negociación, usted le convenga o no lo que estableció o el porcentaje que estableció la ley para usted. Entonces, por eso es muy bueno que cuando usted va a firmar un contrato, se sepa muy bien que el contrato esté acorde a lo que establece la ley. Licencia de uso. Hay que establecer siempre en los contratos, ya sea de licencia de uso o cesión de derechos, si es de manera exclusiva o no exclusiva. Porque si es exclusiva, tú no me estás dando una licencia o me estás dando una cesión que solamente a mí tú me la vas a dar, pero si es no exclusiva, tú vas a seguir dándolo. Yo tengo que saberlo. Y la ley establece que hay que establecerlo. Tú tienes que establecerme si es gratuita o onerosa, porque si no la ley va a establecer, si no se dijo si era exclusiva o no exclusiva, si no se dijo si era gratuito y onerosa, la ley va a establecer que entiende entonces por eso, por el silencio. Entonces, por eso que le digo que siempre debe establecerse el contrato de acuerdo a lo que estableció la ley, porque si no la ley ya tiene una solución. La ley le buscó solución a todo conflicto. Y si usted no lo llegó a poner usted, ella le va a dar una respuesta y tal vez la respuesta que le dé, como le digo, depende de la parte que usted esté, tal vez esa respuesta que le dé no le convenga. Entonces es mejor saberlo antes. Plazo de duración de derecho de autor. Ustedes van a ver que en algunos países que dicen que el plazo de duración aquí son 90 años, el plazo de duración son 100 años. Van a tener inquietudes porque ¿cuánto es el plazo de duración? El plazo de duración va a depender de la obra. Se ha popularizado mucho. Se ha popularizado mucho que el plazo de duración son 70 años después de la muerte del autor. Pero es que no es así en todo. O sea, existen obras en que no son 70 años después de la muerte del autor. También existe un plazo de 70 años después de la fijación, publicación de una obra. ¿Cuáles obras? Le puedo dar, por ejemplo, que no son 70 años después de la muerte del autor. Por ejemplo, las obras fotográficas son a partir de la publicación o a partir de la fijación o de lo que pasó primero. Las aplicaciones móviles de página web, las aplicaciones de página web también tienen ese plazo así. Entonces, dependiendo del tipo de obra, es que 70 años después de la muerte del autor o 70 años después de la publicación o fijación. Entonces, hay que ir a la ley para ver qué plazo usted tiene y tenerlo ahí pendiente.
En República Dominicana son 70 años que estamos viendo, ya sea después de muerte o de fijación, publicación, dependiendo del tipo de obra, pero se va a encontrar que otros países lo tienen más amplio. El convenio de Berna, que les mencioné al inicio de la presentación, es que determina, bueno, tú tienes que tener como país un mínimo y un máximo de tanto. Entonces, los países eligen cuánto es el plazo que van a tener dentro de ese mínimo máximo que le dio el convenio de Berna. Los pagos de regalías y sociedades de gestiones colectivas. Bueno, hay muchas personas que me dicen, yo estoy registrado. ¿Registrado en dónde? ¿En qué? Porque hay veces que tienen que estar registrados porque solamente declararon ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor. O hay veces que dicen, yo estoy registrado porque se registró en una página para recolectar sus regalías. Entonces, hay diferentes tipos de regalías. Hay regalías que tú las recolectas en plataformas digitales y hay regalías que tú las recolectas en sociedades de gestión colectiva. ¿Por qué? Porque según la ley, por ejemplo, en Dominicana, la ley de derecho de autor, a quien le da la facultad para cobrar la comunicación al público y para cobrar la comunicación al público es a las sociedades de gestiones colectivas. En República Dominicana, en música, tenemos a Escacedón, que es para los autores, tenemos a Sodaye, que es para los intérpretes o ejecutantes, tenemos a Sodimpro, que es para los productores fonográficos, y recientemente tenemos ahora los arreglistas musicales, que son EGK. Entonces, todas esas sociedades de gestiones colectivas son lo que van y recolectan la comunicación al público. ¿Qué es la comunicación al público? Bueno, por ejemplo, un hotel tiene la televisión y está comunicando al público canciones o obras cinematográficas, que ya esa es ya para obra cinematográfica JEDA, y va recolectando en los hoteles, en los restaurantes, en todos los sitios donde se comunique públicamente y las ejecuciones públicas, los conciertos en vivo. Ella recolecta eso y se lo entrega a los socios. Hay gente que me dice, bueno, pero es que yo estoy, por ejemplo, en ASCAP. Bueno, ASCAP tiene un contrato de reciprocidad con todos los países, incluyendo República Dominicana, y cuando recolecta aquí, por ejemplo, en Gacedón, le va a enviar los derechos suyos que recolectó, las regalías, a ASCAP para que se lo entregue. Y tú dices, bueno, pero yo quiero que en República Dominicana me recolecte ese Gacedón y en todos los países entonces me recolecte ASCAP, se puede. O sea, usted puede solicitarle, por ejemplo, a ASCAP que le libere el territorio dominicano y que entonces aquí recolecte directamente ese Gacedón y no lo tenga que enviar a ASCAP y ASCAP le entregue entonces lo de los demás países. O sea, todo se puede. Porque son por contratos, pero tiene que solicitarlo y ver lo que le permite o no su sociedad de gestión, ya sea la dominicana o una extranjera. Pero tiene que saber que si no se registra en las sociedades de gestiones colectivas, ya sea que se quiera registrar aquí o en otro país, no va a estar recolectando la comunicación al público. Ya las plataformas digitales, pues la va recolectando su editora musical que usted le dio los derechos para eso, o la administradora de publishing, o ellos son lo que aquí usted le dio los derechos para que le recolectaran en plataformas digitales. ¿Cómo es el procedimiento de registro? Bueno, en Onda es súper fácil. Usted va a hacer los registros, lo puede hacer de manera presencial, va a tener un personal en registro que le va a dar la asesoría en el momento de hacer el registro, de decirle, escucharlo a usted y saber qué usted quiere para poderle identificar el registro que debe hacer de la obra. O también lo puede hacer por plataforma web. En la página de internet de la Onda, usted va a encontrar la dirección donde puede entrar y crear un usuario y realizar las solicitudes de manera virtual y pagar por esa vía la solicitud de registro. Un ejemplo de un formulario de registro de producción de fonogramas. Eso es producción de fonogramas cuando yo tengo más de un fonograma que quiero registrar varios. Y entonces ahí es un ejemplo del formulario que hay que llenar. Son los datos que se llenan de básicos de quién es tú. Bueno, es muy importante saber cuál es la fecha en que usted hizo la obra, porque usted está declarando en qué fecha la hizo. Entonces, ya usted dijo que fue el noviembre 13, pero si fue antes, usted no se acordaba, y viene una gente y demuestra entonces que fue antes de esa fecha. Entonces, es muy bueno que si ya usted hizo la declaración que va a tener fecha cierta, usted diga exactamente la fecha en que usted creó la obra, para que le sirva de prueba de que usted había fijado esa obra en tal fecha.
Este, por ejemplo, es un formulario de registro de obras musicales con letra o sin letra. Estos son los requisitos más básicos. Hay tipo de obras que le van a pedir algo adicional o restar, pero normalmente estos son los requisitos, los precios. Un menor de edad pudiera hacer una solicitud de registro, sí, pero debe estar con su tutor legal ahí solicitándolo, con acta de nacimiento, y su tutor legal hay como tutor legal sirviendo. Pero si si fue una obra por encargo, que fue alguien que me lo encargó, una empresa, hacer la obra y hay un contrato de cesión de derecho, la empresa puede hacer el registro depositando el contrato de cesión de derecho que le da la oportunidad de hacer el registro. Claro, siempre va a salir que quién fue el autor y que el titular de derecho por cesión, entonces fue esta empresa. Pero siempre el autor, aunque yo como empresa le haya solicitado una obra y usted me la haya entregado, la empresa nunca va a ser el autor, la empresa va a ser el titular del derecho, porque usted me lo cedió, pero el autor siempre va a ser usted. Ese es el tema de los derechos morales, que eso es irrenunciable. Es así, la ley de derecho de autor protege los derechos patrimoniales, que son los que se ceden, pero el derecho moral de que yo sea mencionada, que la paternidad de la obra la tengo yo, eso no se pierde, porque la ley dice que eso es irrenunciable, el derecho moral, y no prescribe en el plazo. O sea, el plazo que yo establecí de los 70 años para los derechos patrimoniales, porque el derecho moral de la obra no prescribe. Protege tus composiciones musicales en la industria de la música, incentiva el crecimiento de la misma. Entonces, ahora sí vamos con las preguntas. Samil, pregunta. Aló, ¿me escucho? Buenas tardes. Te escuchamos. Sí, Ok, buenas tardes, Maribel. buenas tardes. Muy bonita, por cierto, ¿eh? Eso es de derecho. En Gracias. este caso, mira, estuviste mencionando, tú sabes que el mundo ha cambiado bastante, ¿verdad? Entonces yo opinaba en un foro por ahí que creo que con lo de la inteligencia artificial también se ha venido a democratizar un poquito, ¿verdad? Lo que es la industria musical. A la vez, un ejemplo, yo utilizo una plataforma, soy compositor y cantautor también, y utilizo una plataforma digital de inteligencia artificial llamada Suno. Ahora, ¿qué pasa? En esas aplicaciones, en la gran mayoría, ¿verdad? Tú colocas o le das al prompt, colocas tu esquema de la canción como tú la quieres, si la quieres con tal instrumento, esto, lo que sea, y sale a la fidelidad que tú lo creaste. Entonces, en ese sentido, yo sé que abordamos un poquito por arriba de lo que fue el derecho de autor, ¿verdad? Y que todavía no ha habido reglamentos como tal. Pero mi pregunta se basa a lo que tú deseas ahorita, por ejemplo, en la parte en donde confiere cada uno por ejemplo, de lo que es el compositor, el que es, por ejemplo, el productor musical, el productor del fonograma. Ya, por ejemplo, con esta aplicación, hay personas que dejan de estar, si me explico, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del productor musical, porque tú le estás dando vida a tus letras, por ejemplo. Bueno, soy un compositor de letra, sin melodía, pero ya le di melodía con esa aplicación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, yo hago una producción, decido hacer una producción en base a esa aplicación? Bachata, merengue, todo ahí por demás. ¿Cómo me protegería la industria musical el derecho sobre esas obras? Ahora mismo un ejemplo. Un ejemplo es que al inicio de esta intervención, lo primero que menciona es que el derecho de autor solamente protege originalidad. ¿Qué pasa? Tú estás haciendo una creación con una plataforma de inteligencia artificial que no se ha definido a nivel mundial si está creando algo original. ¿Por qué? Porque tampoco se ha definido de la forma en que se entrenó, si utilizó obras de derecho de autor protegidas y está creando una obra derivada. La ley establece que para tú crear obras derivadas, tú debiste tener autorización del autor principal. Entonces,
el estar utilizando la inteligencia artificial, por eso es que todavía no existe ningún registro hasta ahora de una obra con inteligencia artificial, porque eso no se ha definido. Entonces, hasta que no se defina qué es lo que se está creando con inteligencia artificial, quién tiene los derechos, porque también esa inteligencia artificial fue creada por una empresa. Entonces, tú estás creando una inteligencia artificial que actualmente, jurídicamente, legalmente, no tiene las reglas de juego definidas. No se sabe si está violando derechos. ¿Cuántas empresas actualmente de inteligencia artificial no se encuentran en Estados Unidos siendo demandadas en este momento? Porque se entiende que han violado los derechos de los autores. Y también en Europa. ¿Cuántas empresas actualmente no se encuentran bajo la posible ley que pueda entrar en vigencia en el 2025 en Europa sobre inteligencia artificial? Porque Europa es la primera que dice, no, tú me tienes que decir a mí cómo fue que tú creaste, cómo fue que tú entrenaste esa inteligencia artificial. Porque si tú la entrenaste utilizando obras que estaban en ese momento en dominio privado con titulares de derechos, tú me estás diciendo que creaste algo violando los derechos de terceros sin pagarle a esos terceros. O sea, no fue que la inteligencia artificial dijo, déjame utilizar las obras y después que yo utilice las obras, él debió haber previsto, ¿no?, que no era un uso justo el utilizar las obras para entrenarlas si esas obras no estaban en dominio público o no tenían los derechos para hacerlo. Entonces, fue como cuando, yo lo veo como cuando el dominicano dice de que el golpe avisa, vamos a hacer lo que el golpe avisa. Para mí ellos lo hicieron así, o sea, vamos a entrenar con estas obras y vamos a ver qué pasa. Pues entonces en el que pasa, encontramos en situaciones jurídicas donde los tribunales ahora mismo están apoderados a nivel internacional para definición. Actualmente, si tú no, lo que pasa con esas obras, que actualmente si tú no fuiste el autor de tus obras, tú no tienes protección ante la ley porque debió ser original y es muy cuestionable la originalidad cuando tú utilizaste la inteligencia artificial. Entonces, vas a tener que esperar que se defina todo jurídicamente, tanto a nivel internacional como nacional, para ver qué va a pasar con esas obras que tú creaste bajo la inteligencia artificial. Porque la ley actualmente lo que protege es la originalidad de la cabeza, de lo que haya creado ese autor desde su cabeza, no utilizando una inteligencia artificial. Pero es que ahí vamos. Si tú, por ejemplo, no sé si tú has visto, y creo que sí, en el caso de esas plataformas, por Esa demás. plataforma, incluso YouTube y Spotify, yo he leído y he visto que para premios que tienen que ver con la música, han rechazado cualquier creación de obras musicales que hayan sido hasta ahora creadas con inteligencia artificial. Incluso las Universal ha puesto que no, que hay que poner, y todas esas editoras musicales y discográficos famosos lo han establecido que si alguien creó algo con inteligencia artificial, tiene que ponerle etiqueta a esa canción de que el consumidor sepa que eso fue creado con inteligencia artificial, que se tiene que hacer la diferenciación para que ese consumidor decida si quiere escuchar esa canción creada por la inteligencia o no. O sea, hay mucho debate, tú quieres una respuesta mía, yo te la he dado. Por más que tú intentes convencerme, no es a mí que me tienes que convencer de la creación, yo te estoy dando lo que actualmente se encuentra a nivel nacional e internacional, es una cuestionante. Yo entiendo tu punto de que tú quisieras que fuera de una forma, pero actualmente es la realidad de lo que hay. No, mi corazón, no. Yo me iba a explicar hoy en este caso, y disculpa que quizás no hemos enchivado, pero ya de último para que siga ya y quizás de más compañero, pero vamos a dejarlo ahí, porque creo en la dinámica, ¿verdad? Simplemente fue una preguntita, pero yo creo que también a nivel que se va aclarando el río, porque creo que tenemos un meollo, ¿verdad? En lo que tú entiendes por originalidad y lo que yo entiendo por originalidad bajo ese concepto. Pero vamos a darle chance también a otro de los participantes, porque ya sé que es un tema muy largo para debatir. Creo que en algún momento, nadie sabe si en otro curso nos encontramos en vivo y podamos debatir ese tema. De acuerdo. Ok. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Maribel, por la respuesta. Tenemos una pregunta en el chat de Darlene Rodríguez y él nos pregunta, ¿cómo puede registrar las canciones cuando el autor ha fallecido? Bueno, ya los sucesores, los causavientes, como establece la ley, tienen que demostrar que que la persona falleció con un certificado ya de defunción de la persona,
y una determinación de herederos y cualquier requisito. No sé si sigo, pues se me quitó me sigo viendo. Sí, te vemos y te escuchamos. Fuerte y Ah, claro, ok, se Maribel. fue de mi pantalla. Dije, bueno, me quedé hablando sola. Y así sí se puede, sí se puede. Los herederos pueden declarar que tales canciones, tales composiciones, tales, o sea, lo que se haya creado, cualquier tipo de obra, fue creada por la persona que falleció, demostrando que ellos son los herederos con los documentos fehacientes y demostrando que la persona falleció con el documento fehaciente. Muchas gracias, Maribel. Tenemos a Samil. Samil, ¿tienes otra pregunta? No, no, gracias. Ya. Ya, Ah, baja la mano pequeño entonces. crédito, Ok. Maribel. Gray. Hola, ¿qué tal? Sí, en cuanto a la inteligencia artificial, creo también, desde tu punto de vista, para responder la pregunta que hizo Samir, que cuando uno pide a la inteligencia artificial que haga el instrumental, no viene siendo 100% original, no es lo mismo que tú te sientes a componer con un productor. Pero mi pregunta en este sentido es, como hay muchos artistas en Estados Unidos, Europa y otros países que están clamando por que se promulgue esa ley que los proteja de la inteligencia artificial en vista de los videos virales que hay, por ejemplo, de Bad Bunny jugando con su voz o con su letra o con su imagen. El hecho de que el párrafo número 13 de la ley 6500 de derechos de autor dominicano establece que protege la obra en cualquier medio conocido o por conocer, como anteriormente mencionaste. Entonces, eso indica que en el caso de que un dominicano se sienta afectado por la inteligencia artificial, por ese párrafo de la ley 6500, podría quedar protegido. Y Bueno, tengo otra pregunta. No eso sé si lo, la, eso lo va a la- determinar el tribunal, pero tú estás hablando de los deepfakes. Ya Estados Unidos tiene un act con relación a los deepfakes. No recuerdo si fue en este año o el año pasado que lo puso, lo declaró. Ya tú me estás hablando de la interpretación en sí, no de derecho de autor, sino de los derechos conexos. En el tema del derecho de interpretación, habría que ver en el derecho de interpretación lo que determinará el juez, pero entendemos que es muy amplio el tema de conocido por conocer, o sea, que pudiera por ahí tener la brecha de poder accionar. Excelente. La otra pregunta es, o más o menos un comentario, aclaración. Yo veo que en Estados Unidos hay una ley que diferencia lo que es un productor musical y un beat maker, el hacedor del instrumental, porque no es lo mismo que yo como compositora llego con unas letras al estudio sin melodía y que ese productor musical me ayude a conseguir la melodía de esas letras, de cómo cantarla, cómo cantar el coro, cómo cantar los versos. Pero si yo llevo las letras y la melodía, ya ese productor vendría siendo un hacedor del instrumental, lo que se llama en inglés un beat maker. Y el beat maker como tal no lleva la misma cantidad en porcentajes de la composición. Si el productor musical me ayuda con la melodía, con las letras, aparte del instrumental, ahí sí corresponde a un 50%. Pero si es un beat maker quien me hace el acompañamiento con el instrumental de unas letras que yo llevo al estudio con la melodía de los coros, los versos y todo eso, entonces ahí, según en Estados Unidos, el beatmaker le corresponde de un 15 a un 20% de la composición como beatmaker y no como compositor musical. Y en este país hay mucha confusión en ese sentido en cuanto a los productores, sobre todo urbanos, que cuando uno hace una composición con letra y melodía, ellos entienden que les corresponde obligatoriamente el 50% de la composición, para que aclares un poquito eso de cómo se está manejando en este país. Gracias. Bueno, eso me acordó muchas personas que se ponen a ver abogados hablando en Estados Unidos de cómo funciona. Entonces después, como no conocen mucho de la ley de aquí, de Dominicana, piensan como que le trae confusión porque la figura que está
en la legislación estadounidense, que copyright, que incluso la base del copyright es una base anglosajona. Nosotros tenemos otro tipo de base de derecho de autor a la del copyright. Y de ahí entonces se crea mucha confusión, es cierto, porque es una legislación totalmente diferente a la de nosotros. Entonces, tiene algunas similitudes en algunas cosas, pero sigue siendo una legislación diferente. Y las figuras se ven en algunas partes a veces está diferente. Entonces, aquí la ley te habla es de la protección del compositor, te habla de la protección del arreglista musical, te habla de la protección del productor fonográfico, te habla de las protecciones. La ley aquí no te establece porcentaje, pero te dice que si tú no llegaste a un acuerdo, por eso es que cuando usted va a hacer una grabación, usted tiene que haber firmado el split sheet. No te lo dice la ley, pero te establece que si tú no firmaste un split sheet, van a irse tal vez en partes iguales, tiene que haber firmado un split sheet, no te puede ir a una grabación, a crear música y salir de ahí sin el split sheet firmado. Tiene que tener un split sheet firmado donde establezca la hoja de cálculo de los porcentajes. Siempre digo, cuando tú no estableces de entrada cuál es el porcentaje mío, cuando esa canción comenzó a sonar, olvídate, yo no te voy a firmar ningún split sheet, yo me voy a quedar que no y cerrado. Siempre negociar antes de las negociaciones después hay que ver si la persona quiere y si no va a tener que ser un tribunal que lo determine. Con relación a los derechos, por eso es que cuando a mí me dicen, que yo fungí como tal cosa, no me digas cómo tú fungiste, dime qué tú hiciste. Porque cuando tú me estableces qué tú hiciste, yo te puedo determinar, bueno, tú hiciste unos arreglos musicales, pues la ley te va a entrar como una obra derivada y tú vas a tener derecho de autor de la obra derivada. ¿Qué tú hiciste en la obra? La pregunta. No que tú me digas a mí, yo fui productor, tú fuiste un facilitador que no pusiste nada de originalidad. Porque recuerden que la ley de derecho de autor lo que establece es, le da una función al productor fonográfico, que fue el que motivó y financió y hizo que se hiciera la producción, como derecho conexo, se lo da. Al intérprete y a los músicos se lo da como derecho de interpretación y ejecución, como derecho conexo. ¿Y quién entiende como autor? El que creó la letra, el que creó la melodía. ¿Qué pasa? En República Dominicana, yo le llamo sombreros musicales. No sé si alguien más la llamó en alguna parte del mundo primero que yo. Lo desconozco, pero yo nunca lo he conocido que alguien lo haya dicho. Me lo tomo yo de que yo le llamo sombreros musicales. Yo le llamo sombreros musicales a que yo me pongo el sombrero no individualizado. O sea, se ve mucho en países muy desarrollados de que yo nada más voy a hacer la función de un arreglista, de que yo nada más voy a hacer la función. Hay gente que nada más se dedica a escribir letras y tú no lo ves que salen de ahí. Pero nosotros somos muy versátiles, nosotros somos una industria muy versátil. Hay que conocer la industria dominicana para entenderla. O sea, para entender cómo ella se maneja. Entonces, en la industria dominicana, yo puedo tener muchísimos sombreros. Yo puedo hasta crear, aquí hay artistas que han creado su propia editora musical, cobran como compositores, cobran como editora musical, cobran de todas las formas. Entonces, hay que ver qué tú eres, cuáles sombreros musicales te pusiste en el momento de la creación de esa obra para determinar sus derechos y para determinar. Entonces, siempre por eso, lo recomendable es haga su split sheet, su hoja de cálculo, establezca antes de y establezca cuáles son. Dependiendo de ahí lo que se estableció, pues entonces ya no hay que tener ningún tipo de discusión, porque ahí se va a establecer qué tú hiciste en la obra. Como digo, yo te pude haber contratado como facilitador y puede ser que tú me digas, no, es que al final yo, aparte de hacer requista musical, yo te dije a ti algunas letras y ahí que vienen los conflictos, porque yo entiendo que yo soy compositor también. Entonces, si yo no lo establecí en el momento, van a venir el debate de, ay no, esa lírica que dice ahí, que fue la que se hizo famosa, fui yo que te la dije, acuérdate, tú eres compositor, hiciste la composición casi completa, pero yo cuando estaba haciendo los arreglos te dije qué era lo que tú ibas a poner en el coro y yo soy parte. Entonces, eso es lo que son los debates. ¿Qué tú hiciste en la obra al momento? Y puede ser que tú me contrataste como arreglista musical, pero yo entiendo que te dije parte de la letra, entonces tú me estás a mí teniendo un contrato de arreglista musical, pero no me dejaste afuera de la letra y hay un debate entre tú y yo de que yo también soy co-compositor. Entonces, incluso no es obligatorio ir a la onda con un split sheet firmado, pero yo sí le recomiendo a una gente que vaya a hacer registro, que tenga su split sheet firmado, porque si la persona
tiene su split firmado, mañana no va a decir que yo fui a la onda y declaré falsamente de que yo era el único compositor. No, 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 espérate, yo no declaré a la onda que yo soy el único compositor. Tú y yo tenemos acordado aquí en este split que tú firmaste que yo era el único compositor. No me venga y me salga ahora que yo también hice una declaración indebida ante la institución. Entonces, esos son los temas que hay que tener pendientes y de verdad que escuchen mucho, mucho, mucho sobre la legislación dominicana antes de escuchar a la de Estados Unidos, porque puede traer confusión, porque ya cuando yo me conozco la mía, yo puedo escuchar a Estados Unidos y decir, ah, ok, allá está pasando tal cosa, pero aquí esto, y no me voy a confundir, pero cuando escuchamos primero a Estados Unidos, después como que no sabemos ya cuál es la de aquí, cuál es la de allá, y ahí es que vienen todos los tipos de inconvenientes. Excelente explicación, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Gray, por tu pregunta y a Maribel por la respuesta. Tengo una pregunta en el chat que dice de Danilza. Nos pregunta, luego de lanzar un tema, ¿en qué momento empiezo a recibir ganancias del mismo? Oh, pero desde que se comienza a generarte, es decir, desde que esa canción comenzó a sonar en la radio, la pusieron en la televisión, ya tú tienes derecho de comunicación al público ahí que se está generando. Desde que esa canción le están, bueno, tienes que saber que las plataformas digitales pagan de acuerdo a sus políticas establecidas. O sea, YouTube tiene que después de tanto like, que va a recibir el dinero de esa reproducción. Spotify tiene su reglamentación y tiene ya establecido los montos, porque ellas ya están preestablecidas de cuántas reproducciones tiene que haber y de cuánto que se va a pagar por cada reproducción. Eso ya está establecido. Eso no es algo que se pueda variar, es para todos los compositores. Bueno, excepto nuestra querida Taylor Swift, que siempre logra unas negociaciones impresionantes, pero es el hecho de que ella realmente tiene el mercado a nivel internacional, una influencia tan grande que la hace saber y poder, ese poder de negociación. Pero normalmente siempre tienen todas las plataformas ya establecidas, la puedes buscar, como paga YouTube, como paga Spotify, y van a estar reglamentadas en un cuadro con sus tasas y sus reproducciones. O sea que del momento que tu canción esté sonando, se va a generar esa regalía de acuerdo a la plataforma digital en la que esté sonando, de las descargas, por ejemplo, esos son otro tipo de licencia cuando se descarga musicalmente, en Apple Music, por ejemplo. Muchas gracias, Maribel. Rafael, ¿tienes una pregunta o se te quedó la mano levantada? Sí, Rafael. No te escuchamos, no. Está muteado. Ahora sí se escucha, ¿verdad? Ahora sí, ahora. Está muy alto el volumen también. Te escuchamos muy bajito. Ah, bajito. ¿Y ahora? Mejor. Un poquito mejor, sí. Mejor. Okay. Mejor ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Me escuchan bajito porque está mal. Debe ser este. Ahí debe oírse mejor. Te escucha excelente, ahora sí. Excelente, bien. Yo soy Rafael Ramírez, le comentaba a usted, a la universidad, lo que yo hago para poder decir lo que quiero decir. La pregunta, yo soy productor musical, soy músico profesional egresado del conservatorio como músico de jazz, músico de Jazz, guitarra clásica. yo vale jazz, danza jazz. Qué chulo. Actualmente soy director musical de varios grupos importantes, por ejemplo, Félix de Olio, que aquí deben conocerlo, Diomari La Mala, también dirijo la música de ella, toco con el señor Peña Suazo en el grupo que tiene de bolero. Soy coproductor de la producción que hizo Enrique Félix, el cantante católico. Y tengo mi propia, vamos a decirlo así, mi propio sello o editora musical, porque yo produzco música para muchas personas y hago muchas cosas, en verdad. Aconsejo a todo el que está aquí que antes de poner en la mano el micrófono a cantar en un proyecto, primero se eduque bien, como dice la licenciada, para que no digan después que me utilizaron o que yo no sabía o lo que sea. Porque yo diría que el 90%, yo trabajo mucho en la música cristiana, también aparte de la otra cosa, yo hago muchas cosas, en verdad. Eh, en la música cristiana pasa que ahora hay una tendencia de que han aparecido unas personas que le producen música a cantantes, pero nunca le dicen que ellos van a cobrar por ello, sus derechos ni nada, simplemente lo ponen a cantar, le hacen un video musical, la gente ve mucho like, mucho view en YouTube, pero nunca ve dinero, porque todo el dinero lo coge el sello, porque ni siquiera sabe que existe un porcentaje para ellos por ley, como intérprete. Es una pena muy grande. Ahí viene mi pregunta. Yo también
tengo conocimientos de esto que la licenciada está hablando, porque lo aprendí durante la pandemia y tengo amigos que tienen editoras musicales que tienen informaciones que como yo les digo, los mortales, a menos que sean licenciados en Derecho, como la licenciada y todos los que están acá, saben. Y uno nada más se lleva de la parte de la música, de la emoción. Wow, tengo mucho view, muchas cosas. Como yo siempre digo, la película. Y no ven el trasfondo. El trasfondo es lo que yo me he dedicado. Pero no tengo formación acreditada de que yo puedo también dar talleres de derechos de autor, de regalías musicales, regalías autorales. Entonces quisiera preguntarle, licenciada, a usted, ¿cómo, dónde, o a menos que sea una universidad, me puede a mí acreditar como que también yo tengo conocimiento de este tipo de cosas que pudiera yo también de manera formal así, preparar y enseñar a otras personas? Eso quería saber. Ok, bueno, la Oficina Nacional de Derechos de Autor siempre se encuentra en divulgación de los temas de propiedad intelectual. Yo y, sé, como que te invito a que por Instagram siempre estés pendiente. Por ejemplo, el 14 de agosto, creo que todavía no lo han subido, pero creo que el 14 de agosto voy a estar ahí también dando una capacitación, eh, entonces, de música. Entonces, está pendiente porque los próximos meses ya hay establecido algunos que tienen que ver con derecho de autor en la industria de la música, donde vas a poder seguir adquiriendo más información sobre estos temas. Y bueno, hasta ahora te puedo decir que la Onda siempre vive publicando que las capacitaciones porque su función de que establece la ley 6500 sobre derecho de autor, de que la ONDA debe estar promulgando las capacitaciones de derecho de autor, la hacemos firmemente todos los meses. Todos los meses la Academia de Derecho de Autor tiene un programa establecido. Y bueno, no sé si Wilkin está conectado, pero tal vez le pueden pasar el contacto porque Wilkin es coordinador de la academia. Él pudiera tenerte dentro de los correos también de difusión, que a veces se envían algunas por correo, no todas, la mayoría se publican por Instagram, pero hay algunos en específico que son por correo, que pudieran entonces incluirte dentro de esos correos donde yo envían la información. Sí, en ese caso, me oye, ¿verdad? Sí. En ese caso, la pregunta no es para yo recibir la información, porque yo la tengo ya. Es si es legal que yo, sin tener un título de que puedo enseñar, enseñe y también imparte esos títulos a otra persona. Bueno, eso. mira, realmente yo fui capacitada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para ser facilitadora. La ONDA nos graduó hace ya un par de años, nos graduó como facilitadores. Duramos 2 años recibiendo educación para ser facilitadores. Una cosa es yo conocer los derechos de autor, yo trabajar el área, y otra cosa es la facilitación. Por eso la ONDA siempre llama a facilitar a los que son facilitadores ya acreditados, pero no es ilegal tú dar una capacitación de lo que tú sabes. Tú puedes perfectamente dar una capacitación de lo que tú sabes. Eh, no le veo la ilegalidad. Tú no vas a decir que tú tienes una certificación de algo que tú no tienes. O sea que perfectamente tú puedes decir, yo soy productor musical, tengo mi conocimiento en la industria de la música y de lo que yo tengo de conocimiento, pues yo quiero darle la información a los demás, facilitar. Te puedes ver como un facilitador de información, de los conocimientos empíricos que tienes y de lo que te ha ido capacitando con el tiempo. Muchas gracias, Rafael y Meribel, por la pregunta y la respuesta. Entonces, aquí tenemos otra pregunta en el chat de Danilza. Nos pregunta, si yo le pago a alguien para que me produzca un tema, ¿aún así le toca parte de los derechos? Para que te produzca un tema, pero si tú le pagaste a alguien para que te produzca un tema, hay que ver qué hizo esa persona en esa obra y en este máster. Entonces vamos a lo mismo. Si tú le pagaste, ya tú le pagaste y que sea por escrito, porque en el derecho de autor tiene que estar por escrito, el por qué le está pagando, pero hay que ver qué ella hizo durante la obra. Entonces, si sale de ahí, surge que ella hizo un arreglo musical, por ejemplo, si sale de ahí o surge que hizo una letra, pues entonces ahí no va a estar completamente protegido. Por eso es la importancia de hacer el split sheet de lo que se hizo en esa grabación.
O sea, básicamente tiene que quedar todo claro y establecido. Si fue que inventó todo desde cero o solo puso una que otra nota musical o Claro, una por lo que palabra. digo, pudiera haber sido contratada y yo te pago 30.000 pesos para que tú me produzcas una canción, por ejemplo, pero al final yo no hice nada más la producción, yo también te hice otras cosas adicionales, entonces eso no va a estar protegido, esa cosa adicional, eso va a ser debatible si lo hice, si no lo hice. Entonces, si ya está por escrito, ya no tenemos que debatir nada, ya está establecido. Y se va a establecer que yo hice tal cosa en la letra y te cedí mis derechos por escrito, de que yo no iba a reclamar ningún derecho sobre eso de la letra que te hice o sobre esos arreglos musicales que te hice. Tiene que estar todo establecido. O sea, que lo mejor es tener prueba escrita de todo, ¿verdad, Meribel? Sí. Tenemos la mano levantada de Yokaira Martínez. Yokaira, te escuchamos tu pregunta. Sí, buenas tardes. Para felicitar a Meribel, excelente. Todas las informaciones que ha dado sobre la industria musical y agradecer a todos los que hicieron posible este encuentro. Yo soy acordeonista de música típica, soy la doncella del acordeón, maestra también de acordeón y escritora del método de aprendizaje musical con el acordeón. Wow. En cuanto a lo de que tiene que ver con derecho de autor en nuestro país, lastimosamente, casi muchos músicos desconocemos ese tema. Agradecemos la onda que se ha preocupado porque nosotros poder conocer nuestro derecho y asimismo conocer los derechos de los demás. Mira qué pasa en la música típica, que es en el ámbito que yo vengo trabajando. Normalmente nosotros tocábamos y grabábamos lo de todo el mundo y no pasaba nada. Pero para las grabaciones tengo entendido de algunos talleres que han dado que si yo voy a grabar un tema de alguien, debo pedir una licencia. Pero entonces, ¿dónde yo solicito esa licencia? Porque muchas veces son desconocidos los autores de diferentes temas del folclore dominicano. Ok, generalmente aunque ellos no estén recolectando regalías digitales, ellos están dentro de la sociedad de gestiones colectivas y las sociedades te puedes acercar a ellas. Por ejemplo, si tú estás buscando el compositor, te puede acercar a Escacedón. Si Escacedón no lo tiene dentro de su información, porque no es un miembro de Escacedón, vete a ASCA o BMI, a la página web de Estados Unidos, ahí te van a salir, tú vas a poner la canción y te va a salir quién es el compositor, te va a salir quién es la persona y así tú vas a rastrear a ese compositor. O sea, te tienes que ir a las entidades que recolectan las regalías, que generalmente ellos tienen la información de quiénes son los compositores, de quiénes son los artistas, porque esos compositores, artistas, intérpretes, productores, generalmente para recolectar sus regalías, o sea, tienen que hacerlo por comunicación al público, obligatoriamente afiliándose a una de esas sociedades de gestiones colectivas. Por eso, generalmente, cuando tú estás buscando a alguien para pedir un licenciamiento, yo recomiendo buscar la sociedad de gestiones colectivas o de Estados Unidos o de República Dominicana. En una de las dos tú la vas a Pero, encontrar. pero esa licencia no es la onda que lo da. Una onda no da licenciamiento, la onda, ella está, ella homologa las tasas que cobran el tarifario de la sociedad de gestión colectiva, la onda está vigilante de lo que hacen las entidades de sociedad colectiva en el país, pero las licencias las otorgan los autores, o hay sociedades de gestión colectiva también que tienen esas autorizaciones para algún tipo de licencia, y las editoras, el titular del derecho es que otorga el licenciamiento, quien posee el derecho. Que ya dije en la intervención que no confundan el autor con el titular. El autor es quien crea, pero el titular es quien tiene el derecho. Puede ser que el titular siga siendo el autor, como puede ser que el autor haya cedido los derechos a un tercero. Por eso hay que siempre ver quién que te está dando los derechos, porque si el autor me da un derecho y ya él cedió los derechos, pues entonces no estoy en nada. Entonces tienes que indagar al momento de que vayas a hacerlo, de que sea el autor, pero que también él en ese momento te diga si ha cedido o no los derechos. Perfecto.
Muchas gracias, Yokaira, por tu pregunta y a Maribel por su respuesta. Creo que es importante destacar justamente eso, el hecho de que el derecho, el autor no es el mismo propietario o dueño, pues, de su propiedad si ya se dio su derecho. Entonces, ustedes quédense con eso, que no se les olvide si ustedes van a ceder los derechos, entonces ya usted no tiene ahí nada que hacer aunque usted lo haya creado. Ahí sí, lastimosamente seguirá siendo el autor, más ya no es el El titular, titular, exacto, pero observando que el titular del derecho patrimonial, que es exacto, lo de patrimonial, lógicamente, porque el moral siempre le va a pertenecer al autor. a la persona, al autor, exactamente. Muy bien, José Luis, pregunta. Bien, buenas tardes. Tengo una pequeña inquietud. Como compositor y autor, bueno, registro una canción sin música, solamente letras. Pero al momento de yo querer grabarla, vamos a suponer que tengo una arreglista y se van a hacer ciertos arreglos, cosas que hay que corregir. En caso de que ya yo tenga, ¿verdad?, mi letra original ya registrada, en caso de que hayan ciertos arreglos con el arreglista, ¿qué se hace en ese caso? ¿Se hace un nuevo registro? Nuevo registro. ¿Qué pasaría con la que ya se registró antes del arreglo? ¿Qué se haría en ese caso? Nada, tiene ese registro, tiene dos registros, un registro de la obra como sonaba en el momento y otro registro de la obra modificada. O sea, se haría un nuevo registro ya en Existen caso de... registros de arreglos musicales, cuando son los arreglistas que quieren ir a la onda y decir, estos fueron mis arreglos y poder registrar. Existe el registro de interpretaciones, cuando el artista quiere registrar su interpretación. Existe el registro del productor fonográfico, cuando el productor fonográfico quiere registrar su fonograma. Existe el registro del autor como compositor, ya sea una obra musical con letra o obra musical sin letra. Entonces, tú hiciste un registro, pero ya la obra cambió porque tiene unas modificaciones, tú vas a hacer el registro de la obra, de ese máster, porque ya ahí tú lo cambiaste con un arreglo musical que ya tú tienes que tener un certificado de ese arreglo musical, porque cuando se vaya a hacer la búsqueda, por ejemplo, tú tienes un conflicto más adelante, ni Dios lo quiera, y dicen que eso no es tuyo, van a ver qué fue lo que tú registraste en la onda, y si tú no lo registraste en la onda, no es que tú no tienes derecho, acuerden que dije que el derecho de autor es el momento que lo creas y lo pone en un medio tangible, pero va a tener que demostrarlo, porque la presunción de derecho te lo va a dar certificado y lo que tú tienes reposando dentro de la onda. Perfecto, gracias. Muy bien. Nos preguntan también en el chat si alguno de ustedes tiene una recomendación de alguna plataforma donde le puedan recomendar a los productores, compositores, más bien a los compositores que no han grabado su producción y ellos puedan promocionar las letras, o sea, que den a conocer las letras que han creado, si conocen alguna, si tú sabes de alguna, Maribel, que donde los otros músicos puedan ver las letras y puedan obtener esa venta, pues básicamente, de su producción de letras. Bueno, yo de lo que conozco es que hay autores que le crean directamente estoy intentando recordar el nombre de eso. No me llega, no sé ese nombre. Que le crean directamente para estos tipos de publicistas y personas que necesitan que le den licenciamiento para hacer anuncios y le crean por yo agregarme a la plataforma digital y ser usuario y pagar mi licenciamiento todos los años, pues yo tengo derecho a crear y ahí entonces ellos tienen esos compositores que le crean a ese, y estoy por acordarme, yo lo he publicado en mi Instagram, pues yo publico sobre ese tipo de plataforma en mi Instagram. Tendría que ponerme a buscarlo el nombre, pero hay algunas Perdón. que lo ponen, que lo hacen. Sí, son compositores por encargo. La gente le... No por encargo, sino que hay plataformas que tienen negociaciones con algunos compositores Ajá. de que la obra, o sea, por un monto en específico, la obra que tiene ahí musical, las personas la van a poder utilizar sin tener que
o sea, pagando nada más el servicio de la... Ah, la gente hace una suscripción, sí, ya, ya. Ajá, y mientras tú tengas la suscripción, pero te dice el licenciamiento, que mientras tú tengas la suscripción activa. O Ajá. sea, el momento que tú dejes de tener la suscripción activa, tú no vas a tener licenciamiento. Por eso yo le digo a los consumidores de ese tipo de plataforma que cuando vayan a ver ese tipo de licenciamiento, la licencia tiene que ver muy bien a qué le está dando derecho. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una licencia que me está dando derecho nada más que yo pueda reproducir esa obra en redes sociales. Ya yo no la puedo reproducir en YouTube, porque a mí me están dando el derecho en redes sociales. Entonces, las licencias son muy específicas. Tiene que leer muy bien qué usted está comprando de licencia cuando se la estén dando o cuando usted se quiera afiliar a una plataforma, porque son muy específicas, dicen el tiempo de duración, dicen las condiciones de uso, que tienen que estar muy claro. Por ejemplo, si yo tengo una obra que yo voy a reproducir en el tiempo por tantos años, no me conviene ese tipo de licenciamiento porque tengo que ponerme a pensar si yo voy a estar todos esos años, mientras la obra esté, pagando ese licenciamiento. Entonces, tal vez me conviene más buscar un artista y a ese artista decirle, mira, dame un licenciamiento por durante los derechos de autor. Esos son los años que tenga derecho de autor para que yo te pague un monto y ya yo me olvido de eso, porque si yo voy a tener que estar pagando, a mí se me olvidó, pues entonces yo fácilmente entro en una violación porque los años se me olvidaron y estoy violando los derechos. Excelente, gracias, Maribel. ¿Cómo es tu Instagram para yo copiárselos a ellos y te busquen también? Abogada.meribel.moreta. O sea, mi nombre está ahí escrito. Abogada.meribel.moreta. Ajá, ese mismo. Entonces, para que ustedes la busquen así en Instagram y la sigan y aprendan y todos nos nutramos y aprendamos. Muy bien. Feliz, ¿cuál es tu pregunta, Feliz? Feliz, ¿nos escuchas? Buenas, sí, buenas, claro. Te Estaba escuchamos. abriendo el micrófono. Buenas tardes, saludos para todos, licenciada. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada a las instituciones de esta de recolección para ejecutantes. Que he escuchado un término que dicen esas instituciones que no pagan retroactivo, algo así. O sea, ¿desde cuándo o desde qué fecha se entiende que un músico que tiene años grabando o un corista, whatever, desde qué fecha, a partir de qué fecha empieza a cobrar después de todo lo que ha hecho hace 10, 15, 20 años? ¿A partir de qué fecha esas instituciones, si tú tienes la información, obviamente, se supone que deben pagar esos activos a esos ejecutantes? Porque me imagino que si, por ejemplo, yo tengo 15, 20 años grabando, estoy tratando de integrarme a una institución que paga activos a ejecutantes y, y me dicen que no paga retroactivo. Entonces, todo ese activo que se creó en esos años, en caso de que me digan que yo puedo empezar a cobrar de 2020 para acá, todo ese activo se queda entonces pendiente o se pierde. Es mi pregunta. Bueno, por ejemplo, en YouTube va a depender de qué estamos hablando. Por ejemplo, YouTube, cuando hace la recolección, creo que son a los 3 años, tiene lo que se llama caja negra. O sea, ya ahí el autor no conocido perdió ya la recolecta que hizo. O sea, cada entidad, cada institución tiene establecido los años que tiene que pasar, esperando con que ese dinero está en fondo para el autor desconocido, porque lo entienden como desconocido cuando no está registrado, no lo pueden encontrar, y establece también su regulación de cuando ya esa recolección pasa reglamentada a otro destino. Entonces, por eso es recomendable no decir nada más, yo estoy aquí. No, si usted tiene obras musicales, usted tiene que preocuparse usted mismo de estar registrado en todos los sitios, tiene que estar registrado para que usted no sea un autor desconocido y no caiga dentro de las reglamentaciones de cada institución, cada entidad o cada plataforma de cómo establece de qué va a pasar cuando el autor se declara desconocido y no está registrado y no lo pueden localizar y no caiga en la caja negra, como se le dice comúnmente en la industria. Ok, perfecto. Entonces, Maribel, disculpa que te interrumpa, perdón, joven, pero no le exhorto a Félix, Pero si mi él vida, ha grabado, o sea, si él es músico y los wow. temas están sonando o sonaron alguna vez, que se dirija a Sodaye,
que es la sociedad de intérpretes, a los que son compositores que se dirijan a Escacedón para eso mismo, para que se registren. Y esas sociedades, como dijo Maribel, son las que se encargan de recolectar esos fondos en nuestro país y para que usted sepa más de su finanza y de su economía. ¿Puedo terminar? Sí, Feliz, adelante. Bien, gracias. Gracias por la información, pero a eso iba. Ahora ya yo fui a Sodaye. Yo fui hace casi 5 años a Sodaye a buscar una membresía y cuando voy a Sodaye ayer, me dicen que todavía no le han dado entrada a mi expediente. ¿Eso es posible o por qué pasaría eso? Quisiera saber, por favor. Bueno, yo no represento a SODAI. En la Oficina Nacional de Derecho de Autor tiene un departamento que se llama Sociedad de Gestión Colectiva. Yo le invito a que pase por el Departamento de Sociedad de Gestión Colectiva, le explique sus inquietudes y ya hay el departamento correspondiente, que es el Departamento de Sociedad de Gestión Colectiva de la ONDA, pudiera tener la conversación con SODAI para hacer una investigación más sobre su caso en específico. Muchas gracias. Muchas gracias a Feliz por la pregunta, Maribel por la respuesta. Escuchamos ahora a Edwin. Edwin, no te escuchamos, no. Tienes que darle a activar al micrófono. Esto es en vivo. Como dicen por ahí, esto es en vivo. Siempre vamos a tener problemas técnicos. Es que Edwin tiene que quitar el mute, está muteado. Sí, Sí, él está tratando. Ya, listo, Edwin. Dale. ¿Me escuchan te ahí? escuchamos, sí, te escuchamos. Ok. Yo quiero agradecer mucho a ustedes esta iniciativa, muy buena, es excelente. Espero que sigan habiendo más cursos de este tipo, quizás más ampliados. Pero quería aclarar algo a la licenciada Maribel Moreta sobre una pregunta que hizo un autor, una cantautor. Cuando alguien solicita, un autor, cantante, solicita de un productor, de un arreglista, le paga por el servicio de lo que va a hacer, pero lo que va a colectar la canción cuando suene no le corresponde al autor. Eso está bien claro. O sea, el autor no le paga el servicio al arreglista, al músico para grabar algo. Si lo quiere hacer él por mutuo propio, en dado caso. Pero después de ahí no hay ningún contrato que ate a ese autor con ese productor o con ese arreglista más allá. Ya No, usted me está confundiendo lo que dije. Yo hablé sobre la distribución de los derechos al momento de pagar la regalía. Por ejemplo, una sociedad de gestión colectiva, al momento de hacer la distribución, va a distribuir de lo que está establecido dentro de, por ejemplo, de lo que se declaró. De que si el autor es el autor, este es el productor, este es el intérprete, o sea, en base a eso es que se va a hacer la distribución. Entonces, lo que estábamos hablando es que de acuerdo, por ejemplo, si tú me pagas a mí para hacer una producción, pero yo terminé teniendo derechos más allá de lo que es la producción, porque yo también formé parte de la composición con una letra, pues entonces ahí es que está el debate. Maribel, fue de la muchacha que dijo algo, preguntó algo ahorita. No sí, eso fue de eso que eso es lo que yo he conversado hasta ahora. Un productor musical, ella buscaba, le pagaba, y entonces Ajá. vino una confusión de que tenía que ser del acuerdo que haga con él. Ningún acuerdo. Él le paga por su... Es que se hacen acuerdos. Él le paga por su servicio solamente, el arreglista quien sea, ¿no es verdad? Y hasta ahí termina. Es que hasta ahí termina, va a depender de qué hizo en la obra. Eso es lo que yo he explicado. Yo soy cantante y quiero grabar una canción y busco a una arreglista para que me haga el arreglo. Me hace el arreglo. Le pago el arreglo y le pago a los músicos. Ya después de ahí, yo no tengo que pagarle nada, ni tengo que registrarlo a él como parte de la canción. No, es que eso es lo que usted está confundiendo lo que se habló. Si el arreglista
en ese momento, aparte de hacer el arreglo musical, también colaboró con la letra, entonces él tiene otro derecho adicional al arreglo musical, tiene un derecho de la obra literaria, que es lo que se considera letra. Entonces, si tienes ese otro derecho, eso no está resuelto con el pago del arreglo musical, porque yo estoy hablando de otro derecho. O sea, estoy hablando de un derecho de autor, de una obra originaria, incluso la ley lo ve diferente. El arreglo musical lo establece como obra derivada y la letra lo establece como una obra original principal. Entonces, por eso es que lo que he querido que se quede aquí entre todos ustedes es que no es verlo porque no, en derecho a veces, no a veces, en este derecho de propiedad intelectual, 2 más 2 no dan 4. Yo no le puedo enseñar a ustedes de que, por ejemplo, porque ahí es que viene la confusión. Yo no le puedo enseñar a ustedes, no, que la reglita musical es este porcentaje, que no, porque yo lo que tengo que ver primero, ¿qué pasó en esa canción? Si yo no indago qué pasó en esa canción, no voy a saber cuáles son los derechos. No es nada más decirme, ay, Maribel, había una reglita musical y yo le pagué el arreglo musical, ya, él no tiene derecho a nada. No, es que yo no sé qué hizo esa reglita en esa grabación. Entonces, por eso es que se dice que se tiene que establecer en un spreadsheet qué hizo cada quien. Si el arreglista afirmó que nada más hizo arreglo, que no colaboró con hacer la letra, pues entonces ya no tiene derecho ahí en la letra. Pero si él tiene su derecho en la letra y usted y yo no definimos qué va a pasar con mi derecho en la letra, pues entonces hay algo que resolver porque ese es mi derecho en la letra, eso es otro tipo de derechos, son derechos diferentes. Además, la ley lo divide y lo ve como obras diferentes. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Pero muchas gracias por plantearlo, porque tal vez hay personas que todavía le quedaron dudas sobre el tema y hablando usted y yo ahora mismo, tal vez esas dudas fueron resueltas. Gracias, no hay problema. Muchas Muy bueno. gracias, Edwin. Sí, totalmente de acuerdo con Maribel. Gracias por su intervención porque hizo que se aplatanara más la pregunta y la respuesta. Gray, tienes otra pregunta. Te escuchamos. Sí, primero un comentario y luego una pregunta, gracias. Cuando buscamos aquí en República Dominicana en YouTube orientación en este sentido, con respecto a la composición, al derecho de autor, aparecen miles de videos de todos los países del mundo, menos de República Dominicana. Entonces yo pienso que esa es una buena oportunidad. Eso no es así, porque yo aparezco en YouTube. ¿Serio? Alexio Omar me hizo una entrevista Pero eso muy reconocida, muy vista, me publicó en el Instagram de Sid, no me acuerdo cómo se llama su cosa, Sid algo, y todos esos dominicanos en el extranjero han visto esa entrevista, hizo muchos shows de YouTube mío, y yo aparezco mucho, o sea que no Pero lo me permito, Ah, no me permito porque yo estoy ahí, tengo mis views y una entrevista de 1 hora explicando muchos temas porque Alexio Man tomó el tema no solamente para preguntarme derecho de autor, me preguntó de todo tipo de derechos ahí y fue una entrevista bastante extensa. pero me refiero en ese sentido a cómo hace Alexio Mar, que él sube videos constantes, interdiario, Yo diario. subo video, no en YouTube, en las redes LinkedIn, porque yo tengo mi segmento de propiedad intelectual en la televisión y hablo sobre temas de novedad que tienen que ver con la industria de la música. No lo subo a YouTube porque he tenido, no te creas, he tenido algunos productores que se me han acercado que me han dicho, vamos a manejarte el canal de YouTube y vamos a subirlo, pero porque no me he motivado todavía, porque tengo demasiado cartón abierto, o sea, aparte de ser facilitadora, tengo a la onda, tengo muchísimo donde tengo que estar, entonces como que todavía no he podido Un dedicarme podcast, a eso. monetizarlo es buena idea. Eso Y para quería. la pregunta que él quiere enseñar y no tiene licencia, él podría también por YouTube hacer algo así. Exacto. Y mi pregunta es, por ejemplo, cuando yo compongo una canción con su letra y melodía, yo solamente a la onda voy con la letra. ¿Me aconsejas entonces que aunque no la haya grabado, lleve las voces a capela de la melodía junto con las letras en la misma memoria? ¿Es válido eso? Sí, porque sería una obra musical con letra, lo que tú estuvieras llevando. Y si no tienes la letra, si tienes mala musicalización, una obra musical sin letra. Y si solamente tienes la letra, sería una obra, sería un registro de letra musical que sería una obra literaria. O sea, la ley la ve como una obra literaria porque es la letra. O sea, la onda, por eso le estaba diciendo, tiene diferentes tipos de registros. De lo que usted ha creado, usted va a encontrar el suyo. Sería mi a capela y las letras. Mi voz a capela y las letras.
eso yo llevaría, hasta que llegue el momento de producirse la canción. ¿Es Exacto. válido eso? Sí, claro. ¿Y Es tienes una obra conocimiento? musical con letra. Es una obra Total. musical con letra, lo que tú quieres registrar. Ok, perfecto, excelente. Gracias. De nada. Muchas gracias, Gray, por tu intervención. Tenemos la mano levantada de Cari. Te escuchamos, Cari. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, escuchamos. Ok. Son dos cosas que quiero. Una para preguntar. La primera es si había algún número o algún tipo de comunicación por la que uno pudiera seguir recopilando más información, porque realmente tengo muchas lagunas acerca del tema y quisiera saber si hay un número de contacto o algún correo al cual uno pudiera dirigirse, no sé si a la joven que está exponiendo o si a otra persona. Ahora la Oficina Nacional de Derecho de Autor tiene el contacto ahí que te lo puede dar Wilkis, a quien está dirigiendo aquí, la coordinación de la academia, y pudieran ponerse en contacto con la onda para cualquier, no sé, aclaración que necesite. Ok, gracias. Lo segundo es, yo tengo muchas lagunas concerniente al tema, vuelvo y redundo, y agradezco mucho al caballero que estuvo hablando hace un momentico por traer el tema otra vez. Yo grabé un tema y hubo una persona que me regaló las letras de esa canción. ¿Qué pasa? Hubo un caballero que me hizo los arreglos de esa canción. Cuando el arreglista estuvo haciendo la mezcla, él me dijo que no sé cómo, porque realmente no entiendo muchas de esas cosas. Él puso como vuelvo y digo, no sé cómo, pero él dice que él cuando hizo la mezcla puso unas notificaciones de quién fue el autor, el arreglista y creo que los músicos también. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Porque yo le pagué al arreglista. Entonces, no sé cómo manejar esta Por situación, porque escrito. hasta donde yo entendía, El que te regaló no te regaló, el que te regaló no te regaló. O sea, la ley no ve regalo. La ley ve que tú hiciste una sesión de derecho de manera gratuita. Entonces, eso tiene que estar establecido. Que él te tiene que establecer que de manera exclusiva te cedió los derechos de esa letra, de manera exclusiva te la cede, por la duración de los derechos de autor tiene que decir, porque se establece por cuánto tiempo te la cede, entonces tiene que establecerte que por la duración de los derechos de autor te cedió la letra de manera gratuita y de manera exclusiva. Con el arreglista, transparentar por escrito que tú lo contrataste, él te lo hizo y por ese precio él te está cediendo los derechos que tienen que ver con su arreglo musical. Y con todos los demás y con el autor de que hayan estado dentro de esa producción, los split sheet, estableciendo el porcentaje que le toca de ganancia y transparentando todo por escrito. Tiene que estar por escrito, no verbal. Ok, bueno, está bien, gracias. Gracias a Cari por la Creo que- pregunta. Sí, ya estamos esa es la terminando. última. Sí, por favor. Meribel, te iba a hacer te voy a hacer dos preguntas. En un momento tú dijiste que podían averiguar en una página que como que de Estados Unidos donde recolectaba toda la información para ver si era compositor, creo, o si estaba en copia. No. La sociedad de gestiones colectivas. Lo que pasa es que en Estados Unidos tú tienes a ASCAP of BMI y tú puedes ver ahí si la canción, esos autores están afiliados a ASCAP of BMI o ver si están afiliados a Gacedón o Sodai según corresponda a lo que hagan. Porque normalmente los dominicanos o se afilian a la sociedad de gestión colectiva dominicana o se afilian a la sociedad colectiva de Estados Unidos. Por eso es que le estoy recomendando cuáles son las sociedades en que pueden acercarse para Ok, era localizar exacto, era solo para que escucharan los últimos que entraron. Y preguntan también que cómo pueden hacer un split sheet. No sé si se dice Bueno, así. sí, es un documento que se hace donde se establece lo que se acaba de crear, si fue una composición solamente o si fue el máster. El máster y la composición junta dentro de un split sheet se le llama full split sheet, o si fue un split sheet nada más de la composición que se hizo. Y bueno, tendría que tal vez buscar un abogado para que se lo haga el split sheet, o encontrarlo y un documento que alguien se lo facilite, no sé.
para que lo ponga por escrito y establezca cuáles son los derechos. Ok, lo Eh, recomendable es que vaya a un abogado que ya sepa del caso ¿Tú sabes para qué que se le pasa? Que haga bien. sí, porque a veces, por ejemplo, pasa situaciones que si tú encuentras, por ejemplo, un modelo, tú no sabes si ese modelo está eh, realizado para la legislación dominicana y puede pasar una situación dentro de la misma grabación, porque esto es dinámico, esto no es, como yo dije ahorita, 2 más 2 no dan 4 aquí. O sea, puede pasar que uno de ellos sea menor de edad, ¿qué se hace en ese caso? Puede pasar que se haya llegado a una negociación que hay que transparentar qué se hace en ese caso. Entonces, hay todo tipo de abogados, yo no soy abogada de hacer modelos por eso mismo, porque yo entiendo que, y una vez lo intenté, no voy a decir que no lo intenté porque me lo pedían tanto, y me di cuenta que no era rentable porque la persona, yo le mandaba el modelo y después me salía con miles de dudas que le pasaban en esa situación en específico. Y ahí yo entendí, no, es que los modelos no son funcionales, porque si cambia la situación de lo que normalmente pasa en esa negociación, ya la persona no es abogada, no sabe qué va a poner ahí, ni sabe cómo transparentarlo. Entonces, hay que hacer el split sheet en base a lo que esté pasando en el momento. Ok. Dejé una pregunta en el chat, no me han respondido, por favor. Jorge, recuérdame cuál es la pregunta porque no la encuentro. Bueno, que para los que hacemos arreglos para coro y usamos obras ya conocidas, pues, debemos de registrar estos arreglos instrumentales o corales, o sea, aunque sean conocidas, a fin de cuidar el aporte que uno le hizo en ambos sentidos, Bueno. para regular su uso. Por ejemplo, yo hice un Los arreglo, arreglos musicales, si tú, o sea, tienen que ser originales. Si tú estás utilizando un arreglo musical de otra persona, debiste haber tenido licenciamiento del uso de esos arreglos musicales. Entonces, los registros de los arreglos musicales son los originales. Se supone que alguien debió darte licenciamiento en caso de que no fueran originales para tú poder usar. o Y sea, si tú puedes registrar los arreglos musicales en la onda, y sí te deberías de acercar a la sociedad de gestión colectiva que acaba de estar creada para los arreglistas musicales para que te afilies a ella. ok, yo tenía permiso inclusive hasta del compositor para hacer el arreglo, o sea, porque el arreglo viene siendo, no es recreando la música en base a otra música que alguien hizo, sino la composición original, uno le hace una orquestación o una instrumentación Pues si tiene la coral. autorización, es una obra derivada. Entonces, no, en tu pregunta no entendía si fue que tú creaste el arreglo musical No, como obra derivada. creé el arreglo, Pues el arreglo es una perfectamente, cosa. sí, pero no cuando la preguntaste no se entendía si Ok, era que tú estabas utilizando un arreglo musical de un tercero. Ahora me lo aclaras y veo que tú estás creando el arreglo musical como obra es derivada una en sí, te lo voy a composición. dar claro. Entonces, así sí, perfectamente puedes revisar en la onda y vuelvo y te recomiendo que te acerques a la sociedad de gestión colectiva de los arreglistas musicales. Gracias. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas por ahora. Lo último es que, Meribel, recuérdanos cómo se llaman las sociedades de de gestión colectiva. Colectiva. Ok. Está Esgacedón, que es la de los autores compositores. Es De las obras. Gacedón con ES. No, ese no. Sgacedom. D-E-O-M. Es Gacedón. Pero Listo. sin la ese, Sí, sí. S-G-A-C-D-O-M. Listo. Exacto. Está Sodaye, que es la de artistas, intérpretes o ejecutantes. Sodaye. Está Sodimpro, que es de los productores musicales, o sea, de los productores fonográficos. Ok. Y está la nueva que acaba de ser autorizada, que es la de EGECAN, que es la de arreglistas musical. Ejecanto. No, EGECAN, EGECAN, EGECAN. Ejecan. Listo. Bueno, ahí era para escribírselos a todos para que lo tuvieran. Ok. Pues yo no sé los demás, pero yo creo que esto ha sido demasiado interesante, sustancioso, abundante, impresionante. Muchas gracias, Meribel. De verdad que muchísimas gracias. Desde el Centro de Prototipado y Transferencia Tecnológica te damos todas las gracias por expresarnos tan hábilmente todos estos conocimientos y hacerlos tan claros para nuestros participantes. Gracias a todos los participantes que están en esta hora. Les voy a mandar por el WhatsApp, no, por el chat de aquí de Zoom, el link de evaluación de la capacitación. Recuerden que deben de diligenciarlo
para poder recibir el certificado. Escriban correctamente su nombre, su correo electrónico y su cédula. Es lo único que podemos validar que usted estuvo completo en la capacitación y con lo cual le enviaremos el certificado. Si ya todos lo tienen, si ya lo diligenciaron, ¿alguien iba a decir algo? ¿Nadie? Ah, bueno. Sí, el acceso a la grabación de ¿cómo subiría Sí, después? la grabación nosotros las estaremos subiendo. Creo que será, si no es por Facebook, el Facebook Live del centro, le estaremos subiendo al YouTube del centro y les enviamos el link. Si en últimas de las dos instancias nuestra facilitadora no nos permite montar la grabación porque al final es ella, solo les estaremos dando el acceso a que ustedes la vean, más no la puedan descargar. Entonces ya les enviaríamos un link aparte para que puedan verla, reproducirla, más no grabarla ni descargarla. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Que Nada. manden el grupo por esta vía, WhatsApp. Ah, bueno, les vuelvo a mandar el link de evaluación de la capacitación. Les voy a compartir también el link del grupo de WhatsApp. Gracias por recordármelo. En un primera instancia les comentaba que siempre tenemos un grupo de WhatsApp, ay, perdón, donde mantenemos a todos los que son del sector creativo. Nuestra próxima capacitación con Onda será efectivamente el 14 de agosto y estaremos hablando de el derecho de autor en la industria del cine. Así que si usted también está en este sector o si usted también conoce a alguien, manténgase atento a nuestras redes porque nosotros lo montamos por Instagram y por Facebook y lo mandamos todo. Por ahí se inscriben y les mandamos, igual que en esta ocasión, les mandamos al correo, al WhatsApp y por todos lados el link para que puedan conectarse después. Listo, les mandé los dos links. Ay, déjenme. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Meribel. Voy Gracias a a ustedes. Gracias, buenas. ya Dice detendré que la debe de grabación. aceptar, debe de aceptar la invitación. Excelente.